La persistencia de la pobreza está asociada desde luego a una serie de privaciones, de ausencia de capacidades, de falta de oportunidades, de falta de ingreso, que tienen consecuencias muy importantes en términos de la imposibilidad de las personas para participar en la vida social. Esto se traduce, digamos, en cosas que pueden medirse en términos de esperanza de vida, la clase de empleo a la que tienen acceso los pobres, el tipo de educación que reciben, etc. Sin embargo, yo creo que es necesario ir un poco más allá de esta visión y hay que entender que detrás de esta pobreza están una serie de factores estructurales de carácter económico y social. Un elemento fundamental a considerar es la transformación del capitalismo, que pasó de una sociedad industrial que permitió el desarrollo de instituciones de protección y de seguridad social, a una sociedad fundada en los servicios de carácter global que ha transformado profundamente el mundo, desde el nivel microscópico que tiene que ver con la vida dentro de las familias, porque las mujeres tuvieron que ingresar al mercado de trabajo, lo que provocó una precarización familiar, y también en términos de las oportunidades laborales a las que tienen acceso las personas. Un problema fundamental de esta época es precisamente el problema del empleo, su precarización. En este contexto, la solución para la pobreza y la pobreza extrema no puede descansar solo en medidas focalizadas. Si pensamos en términos del empleo, lo que podemos observar con facilidad es que no basta una educación o el acceso a la educación básica para que las personas puedan tener un empleo de calidad. Se requiere una educación semejante a la que reciben los demás y eso implica borrar las barreras que distinguen a los pobres de los que no son pobres. Eso muestra que las políticas universales son cruciales para terminar con estas barreras. Respecto a las medidas que han sido sugeridas por organizaciones internacionales, agendas sobre el desarrollo, pisos básicos, me parece que cada una de estas propuestas son importantes, aunque no son suficientes. No son suficientes porque aunque establecen una agenda sensata sobre cosas que hay que transformar, no ofrecen realmente mecanismos específicos para que se puedan resolver los problemas. No basta con los pisos mínimos, porque los pisos mínimos con frecuencia no permiten un acceso a servicios de calidad, y no basta tampoco con situar los objetivos de desarrollo del milenio, porque muchos de estos objetivos están interrelacionados entre sí y exigen otro tipo de respuestas. Y es muy común que los gobiernos asuman estas propuestas básicamente en términos retóricos, porque es muy difícil instrumentarlas y no significan lo mismo en todos los casos.